not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. Let Paul introduce by himself and say whatever you want, but I want to say two important things. One, I met Paul in Hong Kong. Thank you so much. He changed the track. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Ha cambiado 2 veces el viaje porque nos organizamos muy mal y entonces tengo que darle muchísimas las gracias por haber demostrado tantísimo interés en trabajar con nosotros, en colaborar con nosotros. En segundo lugar, Paul Bixby y DNS, y uno de los primeros exploits que yo investigué primero fue el de Bixby, así que tenéis aquí una de las personas más importantes en el mundo de Internet. Adelante, Paul. Muchas gracias por esta amable presentación. Buenos días. Y bueno, voy a hablar de la seguridad hoy. Y en primer lugar, quiero deshacer una serie de malos entendidos. Yo no inventé DNS, un amigo mío lo inventó y yo, digamos que lo retomé después de que él lo dejó y ya he venido trabajando en ello durante 20 años. Y muchos de los fallos que había en las primeras versiones son culpa mía. Y ahí sigue estando ahí y entonces estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Pero bueno, en cualquier caso, sí, he estado muy relacionado con DNS, pero no lo he inventado. ¿Qué más puedo decir? Bien, si todavía tenéis cron en vuestros ordenadores y que no tiene la herramienta de reportar vulnerabilidades, yo también tengo que ver con eso, pero ¿quién iba a saber del efecto del UDID? Entonces, en cuanto a la seguridad está relacionada con la fiabilidad. Cuando decimos que algo es seguro, si hace lo que nosotros queremos que haga. Pero concretamente, si la seguridad no estuviera ahí, si no hiciera lo que nosotros quisiéramos que hiciera, no podemos decir que no es seguro si no hace lo que está haciendo, siempre y cuando sepamos lo que queremos. Es decir, que nos encontramos con una cierta elasticidad cuando definimos la seguridad. Y esta es una cuestión importante y cada vez va a ser más importante a medida que avance mi presentación. Y esto es así porque lo que estamos haciendo, mucho de lo que estamos haciendo en la seguridad, y yo soy CEO de 2 empresas de seguridad, lo que digo, como hacemos en términos de seguridad hoy en día, es intentar dar seguridad a aquellas cosas o aquellas cuestiones que nosotros no entendemos. Y esto no va a funcionar y os voy a decir por qué no funcionó. Y Miko ya ha hablado en su presentación ha dicho mucho de lo que yo voy a decir en la mía. Y no obstante, tenemos que decir que él es un optimista porque él dice que todavía se puede hacer algo y yo os estoy diciendo algo distinto. Este es un producto comercial que está a la venta en Internet. Podéis ir a Amazon y encontrarlo. Y si lo enchufas, bien, aquí esta es la... Es decir, que aquí tienes tu conexión. Lo puedes utilizar a través de Wi-Fi y probablemente viene de una empresa como D-Link o Relinsic o cualquier otra o de la empresa de telefonía. Y el problema que resuelve y trabaja a intervalos aleatorios y deja de funcionar. ¿Y cómo lo arreglas? Lo apagas durante ciertos minutos al día. Y esto es absurdo. Y no simplemente este dispositivo cuesta más que lo que protege la Gateway, sino estamos utilizando otro dispositivo que en sí mismo puede tener bugs. ¿Y cuántos de vosotros
colocáis esto para tener fiabilidad y al final no nos fijamos en la calidad de esa gateway y queremos resolver las cuestiones a través de un dispositivo como este en vez de buscar otro, pero quizá no haya otro mejor. Así que quizás sí haya dado fiabilidad, pero dudo de realmente si ha dado seguridad. Bueno, kernels, estos son pantallazos de los... Y aquí, yo quiero ejemplos del mundo real. Y para daros un ejemplo de lo que quiero decir. Aquí vemos que Apple se preocupa por la cadena de suministro. Había firmware malicioso para descargar y para actualizar. Pero eso sigue estando ahí en la página web de Supermicro. Y yo no estoy tan vinculado con mi cadena de suministro como Apple. Pero como digo, todos tenemos que preocuparnos mucho de este concepto. Y esta es una de las cuestiones que prefiero, que me gusta muchísimo, y viene de unas personas que están en Michigan, que entonces ellos añadieron un capacitador a un procesador de control y añadieron, como digo, un capacitador y el efecto es que si ejecutas un patrón de datos en un registro, en una velocidad y un orden determinado, va a cargar ese capacitador y va a permitir que le va a dar unos privilegios. Es decir, se puede hacer un acceso a este chip simplemente a través de pasar datos a través de una parte de este dispositivo. Y esto es algo que podéis hacer y probablemente habéis oído hablar exactamente de lo mismo con los memory sticks, donde se acaba cambiando el contenido de la memoria adyacente, pero esto es mucho mejor porque esto se hizo a través de la prueba del concepto. Entonces, tenemos que ver si un chip que queremos poner en nuestro dispositivo tiene un problema así. Es decir, a veces lo que tenemos que hacer es quitar el chip, ponerlo en un microscopio y quitarle toda la basura al chip, de manera que nosotros podamos ver exactamente lo que hay ahí. Y el problema es que el capacitador no se ve en este control por microscopio. Es decir, que es muy difícil saber si el capacitador está ahí o no. Entonces, cuando intentamos verificar la cadena de suministro, pensamos en las otras empresas que pueden poner spyware en sus dispositivos, etcétera, los gobiernos. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo podemos verificarlo? Bueno, el ejército lo que hace es que produce sus propios chips, y no solamente el ejército de Estados Unidos, sino otros, porque no quieren que sus dispositivos respondan a señales de personas ajenas a ellos. Y la única manera de hacerlo es fabricar tu propio chip. Es decir, quizás en el futuro, bueno, puede que tengamos una manera de verificarlo todo esto y ver si efectivamente el chip que nosotros compramos tiene el diseño que nosotros esperamos que tenga. Pero si hacemos esto con todos y cada uno de los chips, vamos a estar todo el tiempo muestreando. Después puede que acabemos destruyendo algunos y después al final vamos a tener unos costes de auditoría elevadísimos. Y el ejército va a seguir haciendo esto y Apple no va a ser capaz de alcanzarlo. Entonces, si vemos las noticias y si vemos las revistas electrónicas, no solamente estamos hablando de las
de las características ni de los precios. Miko. Ya mencionó Miko que si hacemos un escaneo del espacio de direcciones de IPv4 encontramos un montón de consolas VNC y muchas de ellas no tienen contraseñas. Lo que no oí decir a Miko fue que si intentamos notificar a la gente para decirles, oiga, que estoy viendo a su bebé durmiendo, lo más probable es que llamen a la policía para protestar por ti más que poner una contraseña en esa cámara. Arreglar esto es complicado. Vamos a hacer un poco de matemáticas. Si tenemos un cierto nivel de complejidad, una serie de cosas que tenemos a nuestra disposición, y una parte de ellas es lo que comprendemos, solo una pequeña parte. Si aumentamos el número que hay en la parte de abajo, que es el número total de dispositivos, sin aumentar el numerador de esa fracción, la fracción total va a bajar. Nuestro nivel de comprensión de nuestra capacidad instalada, independientemente del inventario, software, hardware, dispositivos, red, bajará. Parece obvio, ¿verdad? Pero hay mucha gente que toma decisiones de compras en grandes empresas y en familias que no pueden hacer un cálculo así de sencillo. Hay que aumentarlo de arriba si aumentamos lo de abajo para que esto se mantenga constante. Aquí tenemos una empresa de seguridad, Trend Micro, con gente muy inteligente trabajando, que nos contaron todo lo que pasaba con los controladores de puertas HID, con un bug que ellos detectaron. HID es una de esas cosas que están junto a la puerta. Tú pasas y es lo que abre la puerta para que puedas acceder, porque detecta la tarjeta que llevas encima. En teoría, se crea un entorno seguro, un perímetro que puede coincidir con el ordenador o con el edificio, en el que el dispositivo que uno ha comprado para tener esa funcionalidad de seguridad añadida al edificio es en sí mismo una fuente de problemas. ¿Por qué? Pues porque tiene un ordenador dentro. ¿Por qué necesita tener un ordenador dentro? A mí me resulta un misterio. Pero en fin, es algo que igual enseñan en las escuelas de diseño. Pero si va a haber un ordenador, sabemos que va a haber un problema. Otro ejemplo. A ver, si queréis decir alguna otra cosa de que el software tiene bugs, siempre tiene bugs, por supuesto. Todo software, durante la historia de la humanidad, todo el software que se ha escrito ha tenido bugs. ¿Alguien que diga que no? Y teniendo en cuenta que eso va a ser así, que va a haber bugs, ¿estamos dispuestos a montar un entorno lleno de bugs? Al menos en la economía de Estados Unidos, una de las cosas más caras que uno puede hacer es comprar algo para un hospital. Porque siempre va a haber una capa por encima de normas, de regulaciones, cosas que forman parte de la creación, de la fabricación de estos dispositivos. Yo me encontré con esto la primera vez que nos enfrentamos a un virus, infausto recuerdo, 2008-2009, porque llegados a cierto punto teníamos 11 millones de IPs únicas y pensamos que había demasiadas direcciones, habíamos notificado a la gente que estaba utilizando y no había bajado el nivel de incidencias. Alguien se cabreó y empezó a hacer llamadas. Y 11 millones de llamadas son muchas llamadas. Pero bueno, vamos a ver si en 2 horas conseguimos ponernos en contacto con alguien. Una de esas llamadas fue a un hospital. Y en ese hospital contestó alguien que dijo, sí, estoy hablando de direcciones IP en este rango, etcétera. Y sí, sé que eso está infectado. Es una máquina de rayos portátil, está dentro de una sala de rayos. Si cambiamos el software, la FDA tendrá que recertificar la máquina de rayos y eso no va a ocurrir. Está ejecutando Windows XP y siempre seguirá ejecutando Windows XP. Por distintas razones no podían sacarla de la red. Pero el problema es que estas cuestiones tienen mucha inercia. Estas máquinas son difíciles de fabricar
imposibles de parchear y cuestan muchísimo dinero. Aquí teníamos este dispositivo que se suponía que controlaba el suministro de fármacos, de sustancias controladas. Una de las cosas que hay en los hospitales que te hace sentir bien, se puede vender en el mercado abiertamente, de forma ilegal obviamente, aunque sea un fármaco. Y este dispositivo se suponía que mantenía esas píldoras, esas pastillitas, bien controladas detrás de una puerta cerrada con llave, hasta que se hubiese completado un proceso de auditoría donde hubiese una firma de un médico, donde se pudiese garantizar que esas pastillas no se iban a vender en el aparcamiento para la gente que se quisiera colocar. Así que este es un dispositivo que probablemente cuesta, no sé, vamos a poner una cifra por encima, $400.000. Con el tamaño de un refrigerador, de un frigorífico, y lo que costaba fabricarlo, seguramente $1.000. O sea, esos 399.000 están ahí porque hay un margen de beneficio enorme. Alguien en algún sitio, si tenía ese presupuesto, eran ellos. 1.400 vulnerabilidades en un solo aparato. Imaginaos lo que podía pasar en los demás. Puedo seguir. Tengo 40 ejemplos más como este. Y tengo comentarios que puedo hacer sobre todos. Pero yo creo que estáis pillando ya la moraleja de todo. Las cosas no están mejorando. Cuanta más tecnología de este tipo va saliendo de los laboratorios para formar parte del hospital, para formar parte de nuestra casa, menos seguros estamos todos. Espero dejaros hoy con la sensación de que esa tendencia seguirá estando ahí hasta que algo realmente horrible ocurra, porque es la única forma de que la gente preste atención. Cuando empecé a hablar por primera vez de open source, hablábamos de BSD, de Linux. Recuerdo haber comentado que es mucho mejor publicar el software en el sentido de la seguridad, para que todo el mundo tenga acceso y que todo el mundo pueda ver si hay bugs. Porque habrá malos, por supuesto, que encontrarán bugs, pero habrá más ojos pendientes de tu software y, por tanto, más buenos que podrán echar un vistazo al código y hablar de los bugs que vayan encontrando. Ese era el mantra, esa era la filosofía. Con sistemas operativos nuevos que empezaron a ser libres. Hay muchos en la audiencia que son lo suficientemente viejos como para saber que hubo una época anterior en la que todo había que pagarlo. Pero se nos criticaba. Había empresas cuyos sistemas operativos no estaban disponibles y que decían, estamos más seguros porque nadie puede buscar bugs en nuestro software. Eso ignora muchas cosas, pasa por alto muchas cosas, pero pasa por alto fundamentalmente el hecho de que la luz, cuando se echa luz sobre un tema, siempre es un buen desinfectante. Uno puede encontrar los bugs más deprisa. Pero bueno, eso era entonces y ahora estamos en el ahora. Lo que tenemos ahora es cientos, miles de millones de código fuente con un montón de gente mirándolo, pero ese montón es el mismo en los años 90, porque la gente no se va a ir a casa para hacer auditorías de código fuente. Seguramente tendrán otras cosas que hacer. Así que el número de personas que van a hacer eso, realmente echar un vistazo al código, es más o menos el mismo que el que era hace 20 años. Pero el número de líneas de código ha crecido, se ha multiplicado por más de 10 millones. Así que estamos superados. Eso de tener más ojos pendientes para garantizar más seguridad ya no funciona. Yo creo que esa tendencia no va a volver. Yo creo que la gente no va a ir en esa dirección. Va a seguir habiendo el mismo número. Así que aquí tenemos un bot en Linux. Todos sabemos que Linux es bastante popular, hay mucha gente que lo utiliza, está prácticamente embebido en todo. No es especialmente malo en cuanto a código, pero como todo código tiene sus bugs. Apple cobra $1.000 por su último iPhone 6 o 7
Y mucho de ese dinero va a los accionistas y a los ejecutivos en forma de beneficios. Y como con el ejemplo del dispositivo médico, si alguien en algún sitio puede tener un presupuesto que incluya control de calidad y testing de distintos tipos, esos son Apple. Mucho más probable Apple que Motorola o que ninguna otra empresa, porque a Apple le da igual cuál es el precio del commodity. Esperan que pague el usuario más porque el usuario está dispuesto. Buen consejo a seguir. Pero aquí tenemos un caso de código que afecta a los mensajes de texto, a los SMS. En Apple hay gente muy lista, ingenieros muy capacitados, que se tienen que asegurar de que hay una experiencia de usuario que sea consistente, que sea la misma. No quieren reescribir las cosas, no quieren reescribir librerías, ni van a buscar marcadores que nos indiquen qué parte se tiene que subrayar, qué parte tiene que aparecer en verde, qué parte tiene que aparecer intermitente. Este código se utilizó incluso en los mensajes SMS entrantes. Y aquí había un problema en el parseador, un bug en el parseador. Enviando un SMS a alguien, podríamos hacer root en su teléfono, podemos rutear su teléfono. Pero si alguien puede hacer esto para que funcione bien, es Apple. Si alguien puede conseguirlo, es Apple. Yo creo que podría seguir indefinidamente con estos ejemplos. Aquí tenemos un dispositivo cortafuegos con una vulnerabilidad. Hay que tener en cuenta que son puntos de lanzamiento importantes los cortafuegos. Así que si uno penetra uno, es un buen premio para un atacante. Son las cosas que deberían ser auditadas al máximo por los fabricantes antes de llegar a manos del usuario. Pero echemos un vistazo a esa fracción que veíamos antes. Distintas variables. Si vamos a añadir más dispositivos a nuestra red, más tecnologías, no sé, blockchain, cualquier cosa, tenemos que realizar la inversión correspondiente en la parte de arriba de esa fracción, para que la fracción total de lo que comprendemos suba, o al menos que no baje, que no comprendamos menos que antes. Cuando la gente toma decisiones de compra, cuando se plantea cuál es su presupuesto, durante cuántos años lo pueden aplicar, cómo se van a depreciar los bienes, no hacen nada sobre la parte de arriba, sobre el numerador de la fracción. Simplemente compran aquello que quieren, nuevo, porque lo necesitan, o porque lo quieren, o por lo que sea, sin darse cuenta de que parte del coste total de propiedad va a ser o bien una inversión en la parte del numerador de esa fracción, es decir, entender a nivel corporativo lo que están comprando, o bien va a quedar oculto en forma de pérdidas, teniendo que pagar rescates por archivos a los que se hacen un scramble. En Domino's Pizza saben lo que hacen. Hacen pizzas, no sé si son grandes aquí, pero son una red de establecimientos muy habituales en ciudades universitarias. Uno llama y te lo traen en media horita. Y eso es lo que hacen, pizza, ya está. Obviamente uno daría por sentado que, como es lo único que hacen, se asegurarán de que no hay bugs en las aplicaciones que permiten a los estudiantes pedir pizzas gratis. Pero se perdieron millones de dólares en pizza por esa aplicación, precisamente. Quiero desviarme un poquito, porque no hablamos solamente de unos y ceros. Lo que la gente suele hacer es mirar lo que hacen los demás, fijarse en algo nuevo y decir, eso también lo quiero hacer yo, para beneficiarme de lo que se benefician los otros. O simplemente quiero ser guay, no quiero quedarme fuera. Los jabones antibacterianos vienen en dispensadores. Uno aprieta y sale el líquido. Están impregnados con un compuesto químico que es especialmente caro. Si uno se lava las manos con este compuesto, aparte de toda la suciedad, tendremos un montón de bacterias muertas, bacterias que se quedan en las manos y que también pueden estar muertas. Eso nos da un poquito más de seguridad. Si las bacterias
son uno de los modelos a los que buscamos, que tenemos en cuenta. Pero el problema es el siguiente, solo mata las bacterias débiles. Creo que aquí no está la cifra. Si vamos a matar un 98, y pico por ciento de los gérmenes con los que estamos en contacto, no deberíamos preocuparnos en el sentido de que ahora estamos haciendo que en la red de alcantarillado, a medida que esta suciedad desaparece de la casa, nos estamos centrando en aumentar la densidad de bacterias más resistentes, que están cayendo todas. Las débiles las hemos matado, las fuertes van a la red de alcantarillado. Estamos empeorando la situación cada vez que nos lavamos las manos, y llegó un momento en el que esto se puso tan de moda en Estados Unidos que era imposible encontrar allí ningún jabón antibacteriano. Y busqué. Esto está empezando a girar, a cambiar. Cuando pasa algo, la gente se quiere apuntar, la gente quiere subirse al tren. Al final es malo para todos y puede no importarles, porque lo único que se están planteando es: bueno, tengo una casa, una familia, tengo niños, quiero matar los gérmenes. No están pensando en el sistema en general. Y eso es lo que nos estamos haciendo nosotros mismos en el ecosistema digital. Esto es un poquito de código en C, que representa una librería, una función librería C, que no ha cambiado desde los años, 60. Lo que hace es pillar caracteres de la cadena de entrada y apuntarlos al buffer hasta que les llegue un end of file, por ejemplo. A partir de ese código, y si no programáis en C y no conocéis el bug, aún así seguramente veréis que el buffer que se le pasa no conoce su tamaño. Si le pasáis un buffer de 10 bytes y recibe 20 bytes de input, va a haber 10 bytes de basura que se van a quedar en la pila y no en el buffer, que es donde queremos que estén. Este fue el vector de entrada para el primer gusano del que oí hablar, el gusano Morris, año 89. En sistemas BSD, fundamentalmente. En aquella época activamos esto en todos los sistemas, pero había redes, por ejemplo, contratistas del gobierno, donde no parecía un problema demasiado grande. En cualquier caso, es mala idea. Esto es mal diseño. Esto no se debería haber convertido en código. Se debería haber automatizado en una librería C. Vamos a ver qué pasa. Hacemos una llamada a través de FreeBSD, que me dice que no debe hacer una llamada a getS. Y al ejecutar vemos algo que una librería no hace, que es contaminar con una advertencia diciendo: no deberías hacer una llamada a esto. Le doy un buffer de 5 caracteres. Aquí podéis ver que tenemos una variable de overflow cuando se llena el buffer. Esto es una locura. Esto es peor que muchos de los bugs que vemos en programas antiguos escritos en Assembler. Pero nos da la sensación de que estamos tratando con un lenguaje de programación real, y ese no es el caso. De cualquier manera, yo soy de BSD, ¿vale? De ahí viene de ese mundo vengo. Y di por sentado que en Linux esto se habría resuelto porque la base de usuarios es mucho mayor, la cantidad de gente pendiente mucho mayor. Pues no, en Linux no hay ni siquiera advertencia. ¿Qué hace Linux? Bueno, sí, en la parte del man, aparte aparece una descripción de lo que uno debe hacer, pero si uno lo hace, esto es lo que pasa. Seguramente hay un programador de cada 1000, uno de cada 1000, que se va a leer la página man para todas y cada una de las funciones a las que hagan llamadas con la librería C, para decidir si es una buena o una mala idea. Y habrá como mucho uno en cada 100.000 que eche un vistazo a la página man para ver la función por el código que están recibiendo, para cosas que estén escribiendo por primera vez. Es decir, lo que Linux está haciendo no es la solución del problema. La solución del problema es sacar esto para que los programas no funcionen, pero nadie lo quiere hacer. Porque si uno lo hace,
y los competidores no lo hacen, van a tener más clientes, porque esos clientes van a tener más código que sí se puede ejecutar. Le pregunté a Keck McCusick, que estaba en el comité de POSIX para la librería C. Está la parte de NCC y la parte de POSIX. Él sabía, yo sabía que él sabía sobre el gusano y sobre GTS, y le pregunté, ¿por qué no habéis sacado esto? ¿Por qué sigue estando ahí? ¿Por qué sigue estando en un ordenador que yo puedo comprar hoy? Y él me dijo, bueno, la gente de POSIX solo lo quitaría si la gente del otro lado también se compromete y no se hablan unos con otros. Supongo que los del otro lado tienen cosas mejores que hacer para proteger el mundo. Esta cita me encanta. Es chulísima. Siempre y cuando la gente escrita parseadores y conecten con Internet, yo tendré trabajo. Eso lo escribió alguien de esta sala, o algún colega vuestro, o alguien de alguna otra ciudad del mundo. Porque, de verdad, si la gente hiciese esto, vosotros y yo tendríamos que encontrarnos otra profesión, no sé, buscarnos una pala para trabajar en otra cosa. Pero en fin, tendremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. El primer botnet del que yo oí hablar, utilizando un controlador industrial, fue a través de la red de impresoras de HP, porque las antiguas impresoras de HP tenían un servidor de toner que con un buffer fijo se hacía un override del buffer, con lo cual la impresora se convertía en un bot a través de ese lenguaje orientado a objetos. ¿Pero quién piensa en estas cosas? Todos, desgraciadamente. Estamos intentando dar seguridad a la tecnología que no comprendemos, un enfoque bastante estúpido. No sabemos qué tecnología tenemos. Si tenemos un frigorífico que está conectado, porque es un dispositivo IoT, uno seguramente no sabe que hay un bash shell o un shell shock que está enviando spam a terceros. Eso seguramente nos sorprendería. Aunque estéis en esta sala, aunque hayáis estado oyendo esto durante décadas, en todo hay bugs que no conocemos. Eso significa que el riesgo común es nuestra falta de comprensión de lo que tenemos entre manos. Complejidad no gestionada y no gestionable. Es decir, nosotros y la gente a la que protegemos no somos estúpidos, pero nos engañamos a nosotros mismos. Metemos la cabeza bajo tierra y no echamos un vistazo serio, riguroso a todos estos hechos. Este es un frente de onda que tiene dos propósitos. En primer lugar, está dentro de sintetizadores antiguos. Cualquier sintetizador tiene este tipo para hacer que suene distinto en guitarra que en piano, aunque la frecuencia sea la misma. La diferencia consiste en este frente de onda, en esta onda que tiene 4 partes: ataque, decaimiento, sostenimiento y liberación. A veces la parte de sostener no está. El ADR fue la regla de oro durante mucho tiempo. Y esto se podía cambiar. Lo cambió alguien muy inteligente que conocí en DEC. ¿Os acordáis del VAX? Del ordenador VAX. Fueron el número 2 después de IBM, allá por el año 88. Nadie les podía explicar a ellos por qué Unix era una amenaza, pero esto se puede remapear para decir, este va a ser nuestro modelo para nuestro retorno a la inversión en tecnología. La parte de abajo de la curva son los ingresos a lo largo de todo el ciclo de vida útil. La parte superior de la curva la crea la A, que es el tiempo en llegar al mercado, el time to market, la D, que es el tiempo que pasa entre vosotros y la primera vez que el competidor saca esa tecnología. La S es el tiempo hasta que el competidor ya empieza a formar, y la R es el tiempo que transcurre hasta que alguien empieza a saca algo que hace las cosas mejor que tu producto o que el producto que te han copiado los competidores. ¿En qué nos queremos centrar aquí? ¿Qué controlamos de esta curva? Como innovadores controlamos A.
Todo lo demás está controlado por la competencia. Eso significa que cualquier innovador con éxito optimizará la pendiente de la curva que corresponde a la A. Cuanta más pendiente, menos tiempo, para llegar al mercado y más tiempo se permanecerá allí. Quizás podamos deducir que no hay incentivos para pensar en la seguridad de nuestro producto. La gente que compra cosas innovadoras quiere la innovación, quiere lo último, esos botoncitos, esas luces que parpadean. Les da igual que les vaya a costar en términos de privacidad o que cree botnets a partir de impresoras. Quieren la funcionalidad última y el resto les da igual. Eso no va a cambiar. Da igual que reprogramemos para eliminar esto. La gente que se centra en la A va a comprar esos activos y se van a endeudar hasta la locura, porque solo les preocupa eso. Es sencillamente darwinismo económico. Yo di una charla parecida a esta hace un año en la conferencia de hackers en California. Alguien se levantó y dijo, bueno, soy tal y tal, soy estudiante graduado en Stanford y sencillamente no veo el problema. Así es como las cosas van y estamos bien. Esta diapositiva se la puse a él. Cuidado con la tierra donde yo... Es intraducible, os pedimos disculpas. Hay que prestar atención. No sé si he ofendido a alguien con mi inglés, pero la idea es que cuanto menos te importe, más guay eres. Así se resume y así se podría traducir. Esa es otra razón por la que nos va a ser difícil que estos problemas se resuelvan nunca. Francamente, yo he perdido la esperanza. Yo creo que hablándoos de esto no voy a conseguir nada. Yo creo que no os voy a movilizar. No creo que os vayáis a convertir en un ejército que resuelva este problema. Os estoy diciendo lo que sí sé que es verdad y lo que siempre va a ser verdad porque yo he conseguido dinero a través de esto. Yo he organizado mi carrera profesional y mi empresa alrededor de este problema porque este problema va a estar siempre ahí. Yo soy una figura pública relativamente. Yo empecé la primera empresa anti-spam para correo. Hay gente en el mundo que pagaría $200 por matarme, porque los he cabreado de una forma o de otra. Yo no valgo mucho. 200, $250 me matarían por ese dinero. Y tengo que decir que estos coches sin conductor, no van a ser mejores que la tecnología que tenemos en los portátiles o en el teléfono inteligente, especialmente cuando empecemos a hablar de apps que pueda descargar cada coche para mejorar la búsqueda de direcciones, por ejemplo. Y cuando empecemos a tener protocolos entre coche y coche, yo espero empecemos a tener congestiones muy serias en los próximos 30 años. Cuando un coche, por ejemplo, por razones completamente desconocidas, dé un volantazo y me mate porque alguien ha pagado $200 por matarme. Vamos a reducir el coste de asesinar a alguien por estos coches autoprogramables y autoprogramados. Apple se rindió al final con QuickTime para Windows. Al principio tenían QuickTime para Windows porque querían que ese formato despegase. No querían que fuese algo restringido a los usuarios. No sé si de Mac, no sé si había iPhones en esa época. En cualquier caso, que no fuese necesario tener un Mac para poder disfrutar de QuickTime. Por eso, por lo que hicieron una aplicación, portaron QuickTime a Windows. Y supongo que Apple no se sintió demasiado cómoda programando para un entorno Windows, como se sentían en otros entornos. Aparecieron vulnerabilidades una detrás de otra. Echamos un vistazo al historial de QuickTime para Windows, de lo peor. Pero aquí está el problema. Cuando al final se rindieron, anunciaron en el comunicado de prensa que ya no habría más parches. El número total de personas que vio esa nota de prensa y que dijo, uy, pues, lo voy a tener que borrar. No quiero tener esa funcionalidad en mi Windows. ¿Cuántos? 0.
Así que tenemos esa infraestructura permanente de código que tiene vulnerabilidades conocidas, pero seguimos y seguiremos utilizándolo hasta que esos ordenadores se desintegren por la acción de los efectos, por la acción de los rayos ultravioleta. Yo creo que Apple podría habernos hecho un favor anunciando un último parche que hubiese desactivado ese problema. Pero bueno, eso habría tenido problemas en cuanto a casos legales. Bien, y para concluir, vi una página web que dice lo siguiente. Bueno, la configuración de bases de datos expone 191 millones de votantes, 18 millones expuestos a través de errores de base de datos. Bueno, como digo, yo no puedo ser optimista. Y es cierto que la mayor parte de los ingresos del consumo que nosotros hacemos procede a través de los anuncios. Es decir, se trata de ver cuáles son los compradores potenciales y eso se tiene en cuenta desde el principio, y a veces lo que hacen es que quitan las alternativas, donde manera a veces se aprovechan de una necesidad básica y donde ponen un precio muy barato y al final a partir de ahí compran metadatos de Google y donde al final acaban haciendo que el comprador compre esos productos atractivos. Entonces, aquí nos encontramos con muchísimo valor sabiendo qué es lo que van a hacer otras personas o lo que han hecho. Y no importa si eres un gobierno o fuerzas de seguridad, el ejército, incluso grupos políticos o religiosos, necesitan saber quiénes somos y qué nos gusta hacer. Cualquier autonomía real o cualquier privacidad que nosotros tengamos pasa a ser una amenaza porque existen intereses en eso. Y por eso también existe mucha presión a la hora de conseguir nuestros datos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos buena privacidad, nadie se va a beneficiar y lucrar con nuestros datos. Bueno, nosotros estamos esperando muchísimos más ataques en los próximos 2 años. Y en cuanto a los dispositivos de IoT, si tienes un termostato, el fabricante no te está diciendo cuándo cambias la temperatura de la casa. Y como digo, las empresas van a morir a través de este darwinismo. Si tú, por ejemplo, tienes esa bombilla, tú nunca vas a recuperar los costes y por el dinero que ganes a venderlos, porque estamos hablando de un producto básico. Pero sí puedes poner a los usuarios en una red social, de ahí es donde te lucras. Y el problema es que las empresas que ejecutan estas redes no tienen ni idea de cómo dar seguridad ni proteger los registros de los usuarios. Es decir, no se trata de los dispositivos, sino se trata de los backups, de todo lo que soporta a esos dispositivos y que son tan inseguros como el propio dispositivo. ¿Pensamos que los dispositivos IoT se van a parchear? Yo creo que no. Me gustaría que hubiera leyes en este sentido. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer que caducaran y que dejaran de funcionar dentro de 2 años, y entonces ese sería un dispositivo de control industrial con un timer y que digan, bueno, pues ya está, ya no voy a aceptar más comandos a menos que me parchees. Bugs que no existían cuando se fabricaron. Y tampoco veo ninguna regulación en este sentido, por lo tanto tampoco creo en ello. Y tengo 20 diapositivas, pero desafortunadamente no tengo tiempo. Lo único que quiero decir aquí es que todos estos dispositivos de IoT, bueno, a mí me hicieron una resonancia magnética
Y la verdad es que me da muchísimo miedo porque se encontraron bugs y vulnerabilidades en el dispositivo que se utilizó para hacerme esta prueba. Y entonces, bueno, muchísimas gracias, Lenovo. Yo sigo ahí trabajando con tus productos y con Windows. Y aquí también nos encontramos un botnet, una red de circuito cerrado. Aquí tenemos a Linux y sus actualizaciones en los últimos años. NS está empeñadísimo en encontrar bugs en los dispositivos biomédicos, en dispositivos oficiales, etcétera. Está muy interesante. TP-Link tenía dominios de configuración de los dispositivos y donde descubrían la configuración a través de las DNS. Y al final no pagaron y se los vendieron a alguien. Yo no sé quién diseña todo esto, pero podríamos hacer realmente una película, pero tampoco podría venderse porque sería absurda. Todos sabéis, conocéis Flash. Hipervisor lo utilizó Amazon y otros y permitía entrar por una puerta lateral y escanear las memorias. Y si oísteis hablar algo de esto, era sobre esto. Y esto es interesante porque esto es como una navaja de doble filo. Entonces, solucionas los bugs, pero ¿de dónde vienen y cuántos están sin solucionar? Y yo no sé si realmente este número va a ser mayor o menor. No sabemos cuántos bugs hay. Y esto también muy interesante. Volkswagen ha decidido hackear algunos de sus coches y bueno, ¿por qué? O dejar que se hackeen sus coches porque se pueden abrir con un iPhone. Bueno, yo simplemente estoy aquí lanzando alarmas, no tengo la idea de solucionar absolutamente nada. Y nosotros simplemente tenéis que organizaros, tenéis que formaros, tenéis que invertir todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro. Pero también hay cosas que podéis hacer por vosotros, aunque no cambiéis la sociedad digital en la que ya pertenecemos. Y la única cosa que os puedo decir en este sentido es que tenéis que ver cuáles son los costes reales de la propiedad, de manera que vosotros podáis invertir en tecnologías que van a incrementar la parte superior de esa fracción. Es decir, que vuestro nivel de comprensión de conocimiento no desciende con el tiempo. Es decir, tenéis que seguir entendiendo lo que pasa todo el tiempo. Y esa es la cuestión real y fundamental. Y si hacéis que algo sea seguro, va a ser difícil de utilizarlo. Y la razón por la que las personas realmente no bloquean las puertas es porque ellos no quieren utilizar las medidas de seguridad, porque muchas veces son muchos procedimientos, hay veces que mucha gente no quiere hacer que las cosas sean muy, muy fáciles, las entradas y las salidas. Bueno, y a partir de aquí que acabo mi presentación y estaré encantado de tomar cualquier pregunta que tengáis. Gracias. Bueno, he dicho muchas cuestiones controvertidas y bueno, yo espero que haya alguien que esté en contra o que tenga objeciones a lo que he dicho. Así que no me decepcionéis. Bueno, sí, yo sí tengo una pregunta. Una pregunta rápida. ¿Quién va a pagar por todo esto? Si tenemos que darle esa seguridad a nuestros dispositivos IoT que son tan pequeños, con estos chips tan pequeños, ¿quién va a pagar? ¿El fabricante, los gobiernos, las personas? Bueno, he intentado decir que no existe ningún modelo más allá de la regulación y claro que la regulación implica una inversión económica.
posiblemente en Europa, teniendo en cuenta que la regulación no es tan dura como en Estados Unidos, puede que aquí podáis hacer algo y empezar en Europa para que tenga impacto en el resto del mundo. Muy probablemente gastar más. En legislación, y la única esperanza para antes de que esto nos desborde sería la industria de los seguros, porque ellos van a empezar a entender que nuestras casas no son seguras, que nuestros coches no son seguros. Y las compañías de seguros son muy buenas a la hora de valorar costes, porque pueden recibir muchísimas reclamaciones, etcétera. Si tuvieras una opción de comprar, no sé, por ejemplo, un smartphone certificado por un geek de seguridad en el que tú confías y otro que no estuviera tan certificado, estarías dispuesto a pagar más y probablemente tendrías a todo el mundo haciéndolo. Pero cuando salimos, el número de personas que están dispuestas a pagar más, pues probablemente se reduzca a cero. ¿Cómo podemos hacer que las empresas, que la regulación no es algo complicado, sino que es algo que permite proteger a los consumidores? ¿Alguna idea, alguna sugerencia en este sentido? En los años 90, hubo una persona que decidió que el propósito de las empresas era incrementar el valor para los accionistas, pero esto se ha demostrado que no es correcto, que no es cierto. Nuestras sociedades, nuestros gobiernos nos permiten actuar como una entidad jurídica agregada, conjunta, a la hora de hacer inversiones o lo que sea. Ellos lo hacen con la expectativa de que nosotros vamos a mejorar la sociedad y no solamente para los accionistas. Es decir, es un contrato social, es un privilegio que se nos da. El contrato social es muchísimo mayor, muchísimo más amplio que el valor para los accionistas. Las empresas que se comportan así hacen que sus ejecutivos ganen mucho dinero. Además, es decir, convencer a las empresas de esto es muy difícil. Es muy difícil decirle a esas personas que han ganado tantísimo dinero haciéndolo así durante tanto tiempo que lo han venido haciendo mal. Muchas gracias por tu presentación. Sí, pues yo entiendo que no hay esperanza, pero si hay esperanza, esa esperanza es la nube o la nube frente a IoT. ¿Qué piensa? Nosotros hablamos con Amazon esta semana y vimos cuántas cosas se pueden hacer online y todo lo que dependemos de Amazon. Entonces, la nube está operada por los mejores de los mejores, por la crème de la crème. ¿Quién lo diseña? ¿Quién lo mantiene? Son los mejores. Y la nube hoy por hoy no tiene el mismo riesgo que la tecnología que ya está muy mercantilizada. Es decir, esos ordenadores que compramos y que metemos en el bolsillo, que ponemos en nuestras casas. No obstante, todo tiene sus desventajas. Y debido a los problemas de dependencia, al final vemos que el impacto del bug es muy, muy considerable, incluso aunque la frecuencia de esos bugs sea muy baja.
Es decir, el punto de equilibrio, un operador de cloud o un cliente de cloud van a estar haciendo lo mismo que los no operadores o consumidores de la nube. Es decir, están minimizar sus gastos, bien sea en capital o en lo que sea, para hacer su trabajo. De manera que para mantener ese equilibrio van a tener que entrar en aguas revueltas de vez en cuando para demostrar que no pueden minimizar más costes. Y mi respuesta, no. Nosotros no tenemos ninguna esperanza. No creemos que la nube nos traiga esperanza. Bueno, esperanza para que ese grupo pequeño de personas que utilizan software open source. Bueno, no existe ninguna macro capacidad para que se corresponda con lo que pone, con lo que hace Microsoft. Entonces, muchas personas no pueden tolerar esta reducción, este descenso de los features, y no lo pueden entender más y tampoco lo pueden controlar más. Es decir, vamos a estar ahí en el borde de la calamidad. Muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias.